Hola a todos y todos. Hoy les vamos a presentar la ponencia Documentar la diversidad, una apuesta a narrativas expandidas para visibilizar las expresiones e identidades de la comunidad LGTQ en Colombia. Quien les habla, Alberto Díaz, doctorando en comunicación de la Universidad de Sevilla, junto con los profesores Virginia Guarinos y Sergio Cobo. Este proyecto, digamos que surge de la tesis doctoral que actualmente pues estamos trabajando, y esta tesis tiene como objetivo la producción de un documental transmedia para visibilizar la diversidad sexual y de género en Colombia. Digamos que el documental va a tener como resultado un documental interactivo, un podcast y una instalación artística. Ahora bien, digamos que el proyecto surge teniendo como esquema tres ejes, que son las orientaciones sexuales, las expresiones de género y las identidades de género. Para llevar a cabo este proceso, hemos planteado en primera medida indagar, digamos, acerca de las diferentes manifestaciones, expresiones, orientaciones e identidades que se dan en Colombia dentro de la comunidad LGTBQ, esto a través pues de las diferentes historias de vida, digamos, de un muestreo por cuotas que permita poder conocer desde las diferentes regiones los aspectos socioculturales que determinan también quiénes somos nosotros como comunidad, y a partir de eso, pues, poder establecer un marco referencial de el documental transmedia, digamos que como formato audiovisual, eh, ya que tiene también unas particularidades pues en términos de la creación artística. Luego se procederá a diseñar un tal documental y finalmente pues a producir los tres contenidos que les hacía mención. A continuación le doy la palabra a la profesora Virginia y al profesor Sergio. Si hay algún foco de atención o tema sensible que se articule desde esta triple perspectiva de identidad, inclusión y desigualdad, ese es precisamente el que sufre el colectivo LGTBIQ+, tanto desde el punto de vista social, real, histórico, como desde el punto de vista creativo o incluso el académico. Desde ese primer punto de vista, tan solo la expresión LGTBIQ+ incluye 6 letras, lo que demuestra la variedad de identidades de sexo y género que aglutina. No todas cuentan con inclusión, desde luego, ni siquiera entre las propias letras representadas. Desde el punto de vista complejo social, podemos contar con personas cis, homo o heterosexuales, bisexuales, asexuales, pansexuales, transgénero. Cualquiera de ellas tienen muy diversos grados de inclusión dependiendo de los países y las culturas en las que hayan nacido o del tiempo, puesto que en un mismo país y una misma cultura puede variar abruptamente su aceptación con respecto a esas diversidades y por tanto aumentar la desigualdad que existe entre la mayoría heteronormativa patriarcal dominante del sistema social y sus normas. Llevado a la representación visual, el panorama no es mejor que la vida misma, y solo muy recientemente este tipo de personajes han comenzado a protagonizar historias de ficción o no ficción en cine o en series. La representación audiovisual de este tipo de personajes ha sido hasta hace muy poco marginal y hasta despectiva. El esfuerzo por sacar a la luz este tipo de tratamientos ha vehiculado diferentes vías de estudio, desde la propia teoría fílmica feminista hasta la teoría queer, pasando por los estudios de las masculinidades y los estudios LGTBIQ+. En estas coordenadas han sido fundamentales para el caso que nos ocupa los trabajos pioneros fundamentalmente sobre cine gay, ¿no? Como los de Parker Tyler, los de Vito Russo, los de Richard Dyer, ¿no? Además, no se puede olvidar tampoco los estudios básicos desde la perspectiva queer, que después han dado frutos en trabajos aplicados en lo audiovisual también, procedente precisamente de estos dos autores, de Judith Butler y Paul Preciado. Además, en el caso colombiano, tenemos algunas investigaciones que han ido surgiendo procedentes también de los propios movimientos sociales. Por ejemplo, el trabajo de Naranjo, Agudelo y Correa a propósito del nacimiento del movimiento de liberación homosexual.
Hay que tener en cuenta que es un movimiento relativamente reciente, que ocupa el último cuarto del, del siglo pasado y que se ha movido también en la idea de un foco feminista eh, que se puede resumir perfectamente en la producción de un movimiento desde los márgenes hacia el centro, como decía Bell Hooks en su libro Teoría feminista, desde los márgenes hacia el centro, conformando núcleos de resistencia desde el interior del sistema para intentar cambiar esa agenda política y social, ¿no? Como explican también Guerrero y Sutachan en su artículo En Colombia se puede ser, indagaciones sobre la producción de lo LGTBI desde la academia. Hola, buenos días. Mi nombre es Sergio Cobo. Soy profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla y venía a hablar de por qué utilizar transmedia con fines sociales, ¿no? En este punto, en este apartado de la ponencia que estamos presentando, hay que entender que la relación que se establece entre los nuevos medios y los receptores ha modificado completamente el mapa de las relaciones comunicativas, ¿no? Estos nuevos medios hay que entender que permiten la conversación, la participación y la colaboración entre diferentes agentes sociales que convierte el diálogo en algo bastante más abierto e inclusivo, ¿no? Es importante mencionar las narrativas multiplataforma, ¿no? Como podéis leer en la cita de Monteiro y Duarte, ¿no? Se establece un lenguaje forma para cada uno de los propios medios. Las conexiones intertextuales hay que entender que posibilitan una relación bastante más comunitaria, ¿no? Porque las narrativas transmedias se convierten en una excelente vía de comunicación, que además puede servir para abarcar diversas realidades sociales. Este discurso transmedia se articula alrededor de tres vértices que pivotan, ¿no?, en un triángulo donde se incluyen narración, tecnología y participación, ¿no? Narración, tecnología y participación. Precisamente es la participación, la tercera, la que resulta esencial desde el punto de vista del activismo, porque se establecen en esta participación redes de apoyo, de cooperación, en definitiva, situaciones mucho más cooperativas, ¿no? Scolari, como podéis ver en la propia presentación, define en 4 puntos esenciales esta relación que se establecen entre las historias transmediáticas con un uso social, ¿no? Por un lado, establecer cuál es la historia principal, a continuación establecer cuál es la historia secundaria, en tercer lugar establecer cuál es la relación que se va a establecer entre lo principal y lo secundario, es decir, cómo se van a comunicar esas historias, cómo se va a vertebrar ese relato, y el cuarto y último punto es donde entra la retroalimentación, ¿no?, la interacción, que digamos que desde el punto de vista del activismo resulta esencial para entender todo este discurso transmediático como una relación de diálogo y de participación múltiple, donde el discurso es bastante más poliédrico, ¿no? Por ejemplificar, podríamos hablar del documental transmedia, ¿no? Desde el punto de vista del documental se renuncia a la tradicional narración vertical, donde hay un narrador, donde hay una voz en off que articula el mensaje, ¿no? Ahora se establece una comunicación mucho más horizontal entre diferentes agentes sociales que participan de manera igualitaria y construyen un punto de vista mucho más múltiple y mucho más interesante desde el punto de vista del activismo, ¿no? En este sentido, digamos que la esencia o lo esencial es que la dirección de la comunicación cambia, ¿no? Ya la dirección de la comunicación, estábamos hablando, se producía de manera horizontal, pero es muy interesante porque se produce también desde el punto de vista experiencial, ¿no? Es decir, la experiencia es parte esencial de este proceso de construcción. Tenéis una cita ahí del manual de Ardines y Caminos que publica sobre el uso de estrategias transmedias y dice algo así como que el potencial, la réplica, la viralización y la construcción de mensajes masivos son esenciales precisamente en este diálogo, ¿no? Es decir, este diálogo no solo permite muchas voces, no voces múltiples, permite también que el discurso se viralice, se amplifique y se convierta en definitiva en un altavoz mucho más global, ¿no? Por eso hay que entender que el uso de estrategias transmedias en la comunicación social y en la comunicación activista tiene mucho sentido, porque realmente es el escenario ideal para escuchar muchas más voces de las que tradicionalmente escuchamos en los medios tradicionales. Ahora bien, digamos que respecto a los aspectos metodológicos, esta investigación se da a partir de una metodología pues, de investigación-creación. En este caso tomamos las palabras de Silva. Para esto, digamos que nosotros llevamos a cabo un diagnóstico
que permitiera la indagación, o que permitiera, digamos, que una caracterización inicial de lo que es la población, digamos que LGTBQ en Colombia. Esto lo hicimos a través de un diagnóstico, de un formulario que estuvimos divulgando a través de diferentes redes sociales, como Twitter, Facebook e Instagram. Este primer diagnóstico tenía como propósito hacer un mapeo inicial pues, de la población LGTBQ en Colombia. ¿Para qué? Para que a partir de esto nosotros pudiésemos plantear cuáles eran los ejes temáticos, digamos, o cuáles podrían ser los ejes temáticos, pues que va a tener, digamos, que el proyecto Transmedia, y también los personajes que van a guiar, pues, todo este relato. Desde esa perspectiva, digamos que el diagnóstico se hizo en función de identificar tres aspectos, que es cuáles son las orientaciones sexuales de las personas, cómo expresan su género y cómo se identifican. Acá hay como unas piezas visuales pues, que acompañan el proceso. Respecto a los resultados, digamos que se obtuvo la participación de 162 personas de diferentes regiones del país, diferentes grupos etarios. Digamos que tenemos personas de 18 años, de 19 años, entre los 20, entre los 30, entre los 40, entre los 50 y entre los 60. También, digamos que algo importante a destacar es que la investigación, digamos que centra también los espacios colombianos. Desde esa perspectiva, digamos que tuvimos participación en Bucaramanga, que es la ciudad, digamos, donde yo me ubico, en Bogotá, que es la capital del país, y en ciudades intermedias, también principales del país, como Manizales, Cartagena, Medellín, Cali, ¿sí? Y en ciudades, digamos, un poco más retiradas, que eso fue algo interesante de cómo fue como moviendo este formulario, como Popayán, Pereira, y algunos municipios, digamos, como Río Negro, Girón y Piedecuesta. Eh, Dentro de la identificación, digamos, el mapeo arrojó que hay un gran porcentaje de personas que en este caso se ubican, digamos, o se identifican de manera como hombres, mujeres trans, gays, hombres transgénero, no binarios, mujeres, hombres cisgénero, transgénero, masculino y hombre. Sin embargo, digamos que lo que nos llamó pues mucho la atención es que en este mapeo también hay una diversidad de orientaciones sexuales, que en su gran mayoría, digamos que se ubican en la parte de homosexuales, gays, que ese gays, digamos que lo presentan tanto mujeres como hombres, y es allí, digamos, un punto clave en el proceso, demisexuales, lesbianas, bisexuales, pansexuales. Ahora bien, digamos que donde podemos centrar totalmente, digamos que la atención en términos de los resultados, es en la pregunta de qué manera expresas tu género. Digamos que a partir de eso nosotros establecimos 5 categorías. Entre esas está la moda, los actos, la comunicación, la cultura y la introspección. ¿Esto por qué? Porque digamos que en la moda pudimos detectar, digamos que ciertos subtemas como el vestir para mí, vestir para mostrar quién soy, que responde específicamente al cómo me veo. Los actos, entonces la intención de hacer un acto que puede ser político, que puede ser social, que puede ser religioso, y es cómo me manifiesto a través de mi expresión. La comunicación, que puede ser verbal, gestual, simbólica, y es la manera en cómo me relaciono con los demás. La cultura, que en la cultura está el arte, las comunidades culturales, que definen también cómo muestro quién soy yo, y digamos que determinamos también una categoría de introspección, que es cómo me reconozco. ¿Por qué? Porque muchas veces siendo miembro, digamos que, o parte de la comunidad LGTBQ, son preguntas que pocas veces nos hacemos. Desde esa perspectiva, nosotros establecemos unas categorías temáticas que van a ser parte del documental. En este caso, que es la familia de crianza, digamos ese núcleo, cómo contribuye a ser quienes somos nosotros, la familia que establecemos, que aquí suele, digamos, darse algo bastante particular, y es que muchas personas LGTBQ no viven con sus familias, no hacen parte, digamos, o no se relacionan con sus familias de crianza, sino que construyen otras familias también,
a raíz pues, de diferentes situaciones que se pueden presentar, la relación con los entornos en los que me muevo, la discriminación por parte de otros grupos fuera de la comunidad, la discriminación por parte de grupos al interior de la misma comunidad, que esto es bastante controversial porque muchas veces también se da discriminación al interior de la misma comunidad. Digamos que hablamos mucho de diversidad, pero pues reproducimos también muchos comportamientos, los derechos que tengo con respecto a los derechos que me vulneran, digamos esa dualidad, la violencia que vivo por ser quien soy, el amor que siento, digamos que cómo manifiesto el amor hacia otra persona independientemente de quién sea, y finalmente, digamos que algo que centra toda la visión de la obra artística, que es soy quien soy. Respecto también a este diagnóstico inicial que vemos acá en la imagen. Algo interesante es que estas 66 personas determinan también, digamos que puede ser una muestra, un muestreo por cuotas de cómo confluyen diferentes historias de vida bien particulares de diferentes grupos etarios, zonas del país, diversidades, identidades y orientaciones, y en fin, digamos que terminan siendo como una representación de historias de vida que pueden darse también pues en otros contextos, que es, digamos que el objetivo principal pues de lo que esperamos nosotros con este proceso. Las conclusiones en este momento es que a partir de la implementación del diagnóstico pues se establecieron las temáticas del documental transmedia y los personajes idóneos que van a reflejar, digamos que las diferentes identidades, expresiones y orientaciones requeridas para visibilizar la diversidad sexual y de género en Colombia, las historias de los personajes y sus aportes creativos desde el rol de prosumidores en el entorno transmedia. Digamos que eso va a ser interesante porque muchos se expresan también a través del arte, de la cultura, y es allí donde puede haber como una oportunidad interesante pues para crear contenido. Entonces permitirá la consolidación de relatos que formen parte del documental interactivo y del podcast. La instalación artística se diseñará teniendo en cuenta las habilidades de algunos respecto a la creación visual, audiovisual y gráfica. Y finalmente, pues el desarrollo de la investigación permitirá generar una reflexión tomando las historias de vida de los personajes para visibilizar los componentes temáticos en la obra expandida que, a pesar de que son historias que ocurren en Colombia, pueden también darse en otros contextos socioculturales, ya que la diversidad pues está presente en todas partes. Muchas gracias.